Chicos, vayan haciendo su foro, no se les vaya a hacer muy cargado después. Igual ya saben que haciendo los foros tienen 2 puntos adicionales. No sé nada. 3 por cada foro bien resuelto. Ya, muy bien, chicos. Vamos a ver la 37, ¿ya? Que habla acerca de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Han escuchado acerca de las palabras provisión? Sí, a ver, Herrera, mencionanos algo. ¿Qué se refiere a la palabra provisión? En el CONCAR, ¿ya? Provisional. Ya, claro. Está cerca, más como que relacionado al gasto, ¿no? ¿Sí? O sea, la depreciación es un gasto, es una disminución del valor adquisitivo. Otra definición que tenga de provisión. Registrar el gasto solamente que se ha hecho. El gasto, la provisión del gasto, ¿no? Cuando registras una factura que dice provisión a la factura, ¿ya? Pasivos contingentes, activos contingentes. La palabra contingencia, ¿han escuchado? He escuchado nomás. ¿Sí? En el plan constante, sí. Solo he escuchado, teacher. No he profundizado. ¿Alguien que sepa? ¿Trabajos? Todavía. Ya, muy bien. Vamos a ver, hacer las definiciones de estos conceptos de acá. El reconocimiento y la medición que nos dice la NIC 37 que debemos tener. ¿Cuándo debemos reconocer una provisión? ¿Cuándo debemos reconocer un pasivo contingente o un activo contingente? Y la forma de medir, la forma más fiable de realizar la medición. Y obviamente la información a revelar. ¿Qué información se debe revelar según la NIC 37? Porque se van a 13, ¿no? Sí. Estas son las definiciones. Entonces, ¿qué es una provisión? Una provisión, la provisión en esta NIC 37 está relacionada directamente con los pasivos. Muy bien. Entonces, una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. ¿Qué quiere decir? Tú vas a provisionar un pasivo, o sea, una obligación, una cuenta por pagar, si es que no tienes tienes la incertidumbre, la duda de cuánto es lo que te va a costar o cuándo va a vencer. Quiere decir, no tienes el importe exacto que vas a pagar. Supongamos, ¿cuándo les llega el recibo de luz de su casa? Más o menos quincena, ¿no? Pero hace referencia al mes anterior, al mes que pasó. Entonces, lo mismo sucede en las empresas. Sucede que llega el recibo de luz, llega la quincena, ya cuando muchas de las empresas que quizás ustedes trabajan, ya cierran sus estados financieros mensuales la primera semana del siguiente mes. Entonces, pero igual tú sabes que tu empresa ha consumido energía eléctrica y tú tienes que pagar esa energía, tienes que reconocer ese pasivo, pero no tienes el recibo de luz. Entonces, tú tienes que estimar, provisionar aproximadamente cuánto es lo que tú vas a tener que pagar por esa energía eléctrica que has consumido. Entonces, no tienes un conocimiento exacto de cuánto te cuesta, cuánto te vale o cuánto es lo que te va a ir el importe y cuándo va a ser su vencimiento. El vencimiento quizás por allí lo sepas, porque quizás las fechas de pago son las mismas, pero no sabes cuánto es lo que has consumido. Algunos tienen medidores y ya calculan cuánto es lo que realmente han consumido y en base a esos medidores, la medición del voltaje, estiman cuánto es lo que van a pagar por energía eléctrica. Entonces, eso es la provisión. Es un pasivo en el que existe incertidumbre, porque no sabes a ciencia cierta o no sabes con exactitud el importe que vas a pagar y el vencimiento, cuándo vence. Puede ser que si, por ejemplo, estás por cerrar tus estados financieros y te digan, oye, me olvidé de registrar esta factura, ya tu CONCAR, digamos, hay algunos sistemas cerrados que tú tienes que ingresar máximo tu factura el último día hábil del mes, porque si te pasas el siguiente mes ya no puedes, en el cambio del CONCAR sí puedes editar la fecha. Editas la fecha de tu computadora y te sale con la fecha anterior. Pero hay algunos sistemas que no puedes editarlo. Por ejemplo, los sistemas de las empresas de seguros, de los bancos, de las grandes empresas, esos sistemas ya no se pueden editar la fecha. Es máximo hasta el último día hábil del mes para poder registrar tu factura. Si te pasas al día siguiente ya te sale con la fecha del otro mes. Entonces, si en ese caso te llega, digamos, el importe exacto de la factura o te olvidaste de registrar la factura y tú tienes que sí o sí reconocer ese gasto en tus estados financieros mensuales, provisionas el gasto. Afectas el gasto contra una cuenta de provisión. Nada más. También se puede hacer eso. Ahí sí tienes el dato exacto cuánto es lo que vas a tener que pagar y la fecha exacta de vencimiento. Pero la provisión la puedes manejar en esos casos también.
Exactamente la norma te dice que tú tienes que provisionar cuando hay una incertidumbre de cuánto te cuesta o cuándo vence, pero también lo puedes utilizar si es que por ahora te has olvidado registrar alguna factura y tu sistema contable es tan cerrado que no te permite registrar con fecha atrás. Hay algunos sistemas que son así. Pasivo, ya sabemos que pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, y para cancelarlo la entidad se desprenderá de recursos que incorporan beneficios económicos. Ya saben, chicos, el pasivo es una obligación presente que viene de hechos pasados y en la cual tienes que desprenderte de tus activos para poder cumplir esa obligación. Una obligación legal, ¿qué es? Estas son las definiciones que van a encontrar en esta norma. Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, una legislación o otra causa de tipo legal. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una obligación legal, ¿qué es una obligación legal? Es aquella que se deriva obviamente de un contrato. Cuando hay un contrato de por medio firmado entre ambas partes, hay obligaciones que tanto las dos partes firmantes deben cumplir. Muy bien. En ese caso también tienen cláusulas legales. Si tú no cumples con alguna de esas cláusulas legales, obviamente va a haber penalidades, moras, intereses, lo que fuere, lo que esté estipulado en el contrato. Entonces, o también una obligación legal es que algún ente regulador o algún ente superior legal, llámese Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, hasta Indecopi, te ordene desprenderte, pagar alguna multa, pagar alguna indemnización a un trabajador o a un cliente por algún suceso en la cual se haya visto afectado. ¿Qué es un pasivo? Ahora, ¿qué es un pasivo contingente? Es una obligación posible. Muy bien, vamos a ver las palabras posible y probable. Vamos a ver en qué situación vamos a utilizar una provisión como tal y en qué situación vamos a reconocer un pasivo contingente. Un pasivo contingente es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia dependerá de la ocurrencia de hechos futuros inciertos. Entonces, un pasivo contingente es una obligación que posiblemente tú tengas que cumplir si es que sucede algún hecho futuro que todavía es incierto, que puede pasar o como que no puede pasar. En otro lado, y vamos a ver un caso práctico, en el cual vamos a ver los dos casos. Un activo contingente. ¿Qué es un activo contingente? Es un activo de naturaleza también posible. Miren, la palabra, cuando se habla de contingente, está relacionado a hechos o sucesos posibles. Cuando se habla de provisión, se está relacionado al concepto de probable. Entonces, cuando alguien tenga que pagar algún servicio y probablemente tenga que desprenderse de sus activos, tiene que realizar una provisión. Cuando alguien tenga que pagar alguna obligación que posiblemente pueda suceder, tiene que considerarlo como un pasivo contingente y no se considera como una provisión. Y vamos a ver en qué se diferencia provisión, pasivo contingente y activo contingente. ¿Cuál de estos tres se contabiliza? Entonces, un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgida a raíz, muy bien, de sucesos pasados y cuya existencia dependerá de la ocurrencia de hechos futuros inciertos. Lo mismo que el pasivo. Puede ser que tú puedas obtener ingresos posiblemente de hechos que tengan que suceder más adelante para que pueda suceder o reconocerse ese ingreso. Pero es algo posible. Muy bien, con estas definiciones vamos a seguir avanzando. El reconocimiento. ¿Cuándo yo debo reconocer una provisión? Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones. Una entidad tiene la obligación presente como resultado de un suceso pasado. Lo que hablaba con el recibo de luz. Una entidad tiene la obligación de pagar su recibo de luz como resultado de que tú ya has consumido energía eléctrica anteriormente. Es probable, miren, y acá encuentran la palabra, por eso que la palabra provisión está relacionada con probabilidad, con probable. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. ¿Qué quiere decir?
es probable, existe alto grado de probabilidad que la entidad, para poder cancelar su pasivo, tenga que desprenderse de sus activos o sus recursos económicos para cumplir o cancelar esa obligación. Supongamos, Jean Paul está trabajando para IDAT, muy bien, está de gerente de IDAT, y sucede que por alguna negligencia o por algún error de un personal de él, deciden echarle la culpa y lo sacan del trabajo. Entonces, obviamente, Jean Paul no va a estar, de acuerdo con el despido porque él no tuvo nada que ver, se va a juicio, muy bien, y le gana el juicio a IDAT. IDAT obviamente ha tenido que seguir el curso legal de este proceso, ¿no es así? Entonces, en algún momento los abogados de IDAT han tenido que decir, oye, ¿sabes qué? Te va a ganar Jean Paul. Tú reconoces, es probable que tú tengas que pagarle la indemnización que él te está reclamando, e incluso de reponerlo en su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que reconocer IDAT en sus estados, en su contabilidad, provisionar ese posible gasto o ese posible, desprendimiento de sus activos. Entonces, cuando hay la probabilidad de que tú tengas que pagar un pasivo, entonces tú tienes que sí o sí reconocer en tu contabilidad, provisionar el gasto. Entonces, la provisión se contabiliza, se registra como provisión, aunque todavía no haya llegado la factura, no haya llegado la resolución del Tribunal Constitucional, del Tribunal Fiscal, del Poder Judicial, la instancia en la que haya ido su compañero a realizar la demanda correspondiente. Pero tiene que realizar ya IDAT. En un momento sus abogados han dicho, ¿sabes qué? Vas a perder. Tiene que ya provisionar el gasto en su contabilidad, registrar contablemente, realizar una contabilidad de una cuenta 68 que habla de las provisiones, hay una subcuenta de la 68 contra la 48. ¿Qué dice la cuenta 48? Si tienes una contable de mano, por favor. Ajá. Provisiones. Provisiones. Entonces, todas las provisiones que ustedes realicen por servicios, algún demanda legal, algún procedimiento legal o algún otro gasto que no tengan la certeza de cuánto es lo que van a tener que pagar, tienen que realizar la cuenta 68 contra esa 48. Ahí va en la 48 las provisiones. Muy bien. Y otra forma o otra condición para reconocer una provisión es, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. O sea, tengas una estimación que puedas medir fiablemente. En el caso del recibo de luz, podemos replicar o provisionar en base a lo que pagamos el año pasado. No sabemos cuánto, ahora qué importe yo contabilizo. Si no sé cuánto es lo que voy a pagar mi energía eléctrica, puedo replicar lo que muchas empresas hacen. Replican lo que pagaron el mes anterior. Copian el mismo importe. Y de allí, cuando ya llega el recibo, algunos extornan la provisión y registran el gasto correspondiente. Pero eso ya va a pasar en el siguiente mes. Algo así, lo voy a explicar.